Me infiltré en la casa de una mujer rica para robar algo de dinero, pero me derrumbé en su mansión hecha un basurero, siendo un ladrón con manía de limpieza y abdominales marcados. No pude evitarlo y le limpié la casa toda la tarde, le dejé una nota insultándolo por ser tan guarro, y me llevé 1895 como pago por mi esfuerzo. Resulta que justo cuando me sentaba a comer en el fideo, me cogieron por el hombro la policía. ¿Quién iba a decir que Yezikiu no solo firmó la carta de perdón allí mismo, sino que después me invitaba a cenar y de compras todos los días, siempre pagando la cuenta, hasta que aquella copa de vino tinto resbaló por mi garganta? Al abrir los ojos al día siguiente, por fin caí en la cuenta, ya me había convertido en su presa. Me llamo Zhang Wei. Me gano la vida con mi habilidad para abrir cerraduras, pero nunca la he usado para nada bueno. Por desgracia, tengo una madre anciana en casa que no puede estar sin medicinas. Mis ingresos mensuales, unos míseros centavos, ni siquiera cubren el pozo sin fondo del hospital. Cuando te empujan al borde del precipicio, ¿te queda energía para preocuparte por la dignidad? Esta vez, mi objetivo era ese lujoso edificio de apartamentos en Shenxi. Piso 17, puerta 4. El propietario se llama Yezikiu, de piel tan suave como la grasa, de cejas y ojos como un cuadro. Solo el nombre ya transmite una frialdad etérea. Lo estuve vigilando 2 semanas enteras. Su rutina era tan puntual como un reloj, de 9 a 5, un oficinista de manual. Este tipo de presa tiene nivel y poco riesgo, es la oveja gorda hecha a mi medida. Hoy toca cerrar la red. Lo seguí hasta el portal del edificio, viendo su silueta esbelta desaparecer en el garaje subterráneo. Conté mentalmente 10 minutos largos, asegurándome de que no volviera, y entonces apreté los dientes y me arriesgué. Subí las escaleras con paso tranquilo, metí la herramienta en la cerradura, moví la muñeca un par de veces. Un clic seco, la puerta se abrió. Me deslicé hacia adentro. Cerré la puerta tras de mí. Toda la secuencia fue fluida. Al segundo siguiente, un hedor nauseabundo mezcla de restos de comida a domicilio, ropa sin lavar con moho, y algún perfume. Restos variopintos de olores raros y compuestos me golpearon en la cara. Me quedé tieso en el recibidor. Casi pensé que me había equivocado de puerta, que había entrado en un vertedero. Sabía que muchos jóvenes tienen la casa desordenada. Pero llegar a este nivel, yo, Zhang Wei, que me precio de haber visto mundo, después de tantos años en el oficio. Es la primera vez que veo algo así. El sofá era una montaña de ropa, imposible distinguir cuál estaba limpia y cuál ya sucia. En la mesita, las cajas de comida a domicilio apiladas. Todavía con restos de comida, algunas incluso con moho. El suelo, impracticable. Bolsas de aperitivos, frascos de cosméticos, cajas de paquetes abiertas por todas partes. Empecé a sospechar que en su propia casa nunca tocaba el suelo, que se movía por las nubes. ¿Este es el hogar de la hada Yezikiu? ¿La hada? ¿Se habrá evaporado por el aire de la habitación? Mi ética profesional se ahogó al instante bajo una oleada de repulsión física. Mi manía innata por la limpieza no soportaba un ambiente tan sucio. Una ira sin nombre me subió. Por dentro, qué casa tan bonita, ventilada de norte a sur. Con una decoración exquisita. ¿Cómo la había convertido en una pocilga? Vale. Eres fuerte. Dejo el robo aparcado. Si no pongo esto en condiciones. No encuentro ni un rincón donde poner el pie para robar. Mis colegas se avergonzarían de mí. Dejé la bolsa de herramientas en la puerta. Me arremangué y me puse manos a la obra. Estuve hasta las 4:30 de la tarde. Yo, Zhang Wei, de aspecto decente. Un ladrón atlético con abdominales marcados gracias a años de trabajo físico, en la mansión de Yezikiu. Sudando a mares como limpiador voluntario. Saqué la basura, limpié mesas, fregué el suelo, clasifiqué la ropa. La que parecía cara, la colgué, la que necesitaba lavandería, la aparté. Los platos en el fregadero de la cocina casi criaban setas. Los botes de cosméticos en el lavabo del baño. Todos torcidos. Mientras trabajaba, maldecía por dentro. Este trabajo es más agotador que forzar 18 cerraduras. Cuando por fin até la última bolsa de basura, fuera ya caía el crepúsculo. Mirando el salón reluciente. El suelo tan limpio que se reflejaba la figura, todo ordenado. En el aire solo quedaba un suave aroma a limón del detergente. Solté un largo suspiro. Me invadió una absurda sensación de logro. ¿Cansado? Joder, agotado. Me fui a su dormitorio a buscar algo de valor. En el cajón de la mesilla, desordenados, había billetes y joyas. Rebusqué un poco. Efectivo, no mucho, en total, 1895. Contando ese dinero, me sentí un poco recompensado. Bueno. Esto será mi paga por el esfuerzo, aunque la recompensa no se correspondía con mi trabajo. Cogí un post-it y le escribí una nota con una letra que creía bastante elegante, una casa tan bonita. Mira en qué la has convertido. Hasta un ladrón como yo no puede soportarlo. Empecé a limpiar cuando te fuiste a trabajar. He tardado un día entero. De verdad, estoy agotado. El dinero suelto del cajón es mi paga. Si no tienes tiempo, contrata a una asistenta. Dejé la nota, llena de sarcasmo y preocupación profesional. Lo dejó sobre la mesita. Guardó los 1895 yuanes como pago por su esfuerzo y cogió su bolsa de herramientas.
Agotado física y mentalmente, se retiró de ese campo de batalla donde había luchado todo el día. Ye-Zikyu, con el cuerpo casi deshecho, se arrastró hasta la puerta de su casa. Hoy, los asuntos de la empresa habían sido especialmente complicados, sentía que le habían vaciado por completo. Su único pensamiento en ese momento era quitarse los zapatos de tacón y enterrarse en ese montón de ropa suave, para tumbarse. La llave entró en la cerradura, giró suavemente, y se oyó un clic. La puerta se abrió. Ese olor familiar, mezcla de comida a domicilio del día anterior y perfume, no le golpeó como esperaba. En su lugar, lo recibió una fragancia fresca y ligeramente fría, serena y tranquila, que llenaba el lugar. El paso que Ye-Zikyu iba a dar se quedó suspendido a medio camino. ¿Es mi casa? Como si le hubiera dado una descarga eléctrica, retiró el pie de golpe, y con una expresión de incredulidad, levantó la cabeza para confirmar el número de la puerta, 1704. Sí, es correcto. Es mi verdadera pocilga. No, espera. Es mi diamante en bruto. Volvió a asomar medio cuerpo con cautela y sus ojos se abrieron de par en par. El suelo, que antes estaba devorado por todo tipo de trastos, ahora brillaba como nuevo, reflejando con claridad su rostro, algo atontado por la sorpresa. Las montañas de ropa apiladas en el sofá habían desaparecido, dejando al descubierto la textura de la tela original, de bastante calidad. ¿La mesita? Dios mío, casi había olvidado que su mesita era de cristal transparente. Como la abuela Liu entrando en el gran jardín, avanzó con cautela de puntillas. La cámara microscópica había presenciado aquella morada. Un pedazo de tierra familiar y limpia. Bajó la voz y exclamó, «¡Madre mía!». Todo lo que veía era orden, era limpieza. Se precipitó al dormitorio, la cama, que antes era un desastre, estaba perfectamente hecha. Incluso los pliegues de las esquinas parecían cuidadosamente diseñados. Con los dedos ligeramente temblorosos, abrió la puerta del armario. La ropa del interior colgaba clasificada por colores y temporadas, impecable. Incluso sus pequeños calzoncillos con dibujos de caricaturas y sus modelos de encaje sexy estaban doblados y colocados en compartimentos específicos. Desprendían un aroma fresco a sol mezclado con suavizante. Dio un grito ahogado y se tapó las mejillas, sintiendo una corriente ardiente que le subía desde la planta de los pies hasta la coronilla. Se precipitó a la cocina, era aún más increíble. La encimera brillaba reluciente. El cuerpo brillante de la campana extractora reflejaba su rostro, que lucía un poco atontado por la conmoción. La montaña de platos y vasos en el fregadero había desaparecido. El escurreplatos estaba limpio y ordenado. ¿Había aparecido una hada caracol, o era el hada caracol de cada caso de la empresa que repetía el milagro? Un momento, solo hay 2 llaves. Una la tengo yo. Justo al pasar, su mirada cayó sobre la mesita de la sala, demasiado limpia. Una nota destacaba de manera llamativa. Se acercó, cogió el papel y vio una caligrafía bastante desenvuelta. «Un hogar tan bonito, ¿cómo lo has dejado así?» Yo, que soy un ladrón, no he podido soportarlo. Empecé a limpiar desde que te fuiste a trabajar, he tardado todo el día en terminar. De verdad, estoy agotado. Los 1000 y pico del cajón, tómalos como mi paga. Si de verdad no tienes tiempo en el futuro, recuerda contratar a una asistenta. El ladrón Ye-Zikyu volvió en sí de repente y se lanzó al dormitorio. Abrió de un tirón el cajón de la mesilla de noche, el dinero suelto que había allí había desaparecido. Un escalofrío le subió desde los pies hasta la coronilla. Había entrado un ladrón. ¿Pero qué problema tenía ese ladrón? No tocó las joyas ni los electrodomésticos de antes. Solo cogió menos de 2000 en efectivo. Y luego, le hizo una limpieza profunda en todos los rincones. Y hasta le dejó una nota educativa. ¿No hay algo mal en este giro de los acontecimientos? De repente recordó la cámara microscópica escondida entre las plantas del salón. Sacó el teléfono apresuradamente para ver las imágenes. Adelantó otra vez. En la pantalla, un hombre de figura esbelta, poco después de que él se fuera, abrió la cerradura con destreza. A Ye-Zikyu se le encogió el corazón. Allí estaba. Vio como el hombre, al entrar, se quedó visiblemente paralizado, igual que él antes. La cámara incluso captó con precisión la sorpresa que cruzó su rostro, y una sensación indescriptible de derrumbe. Acto seguido, se desenvolvió una escena absurda. No se puso a registrar cajones y armarios en busca de objetos de valor, sino que se quedó de pie, con las manos en las caderas, respirando hondo ante aquella pocilga. Luego, como si hubiera tomado una determinación, dejó su pequeña bolsa junto a la puerta. Y entonces, la cámara registró fielmente una transmisión en directo que era un milagro del sector de la limpieza del hogar. Tirar basura, limpiar mesas, fregar el suelo, clasificar la ropa. Movimientos rápidos y precisos, minuciosos, especialmente cuando vio que el hombre, con el ceño fruncido, lavaba a mano con esmero la ropa interior que él había tirado descuidadamente, incluyendo los calzoncillos de encaje. Las mejillas de Ye-Zikyu se sonrojaron hasta las orejas. ¡Qué vergüenza! Pero, sin saber por qué, mirando la figura de ese hombre desconocido bañada en sudor en la pantalla, viendo cómo ponía expresiones de profundo asco ante las manchas difíciles, no pudo contener una sonrisa. En el fondo de su corazón, sintió una ligera ondulación, indescriptible e inexplicable.
Ye-Zikyu se levantó de la cama, se arregló la ropa y salió del dormitorio. Se detuvo frente al espejo del pasillo, se miró y sonrió de manera extraña. ¿Qué estaba pasando? La puerta se abrió y apareció Zhang Wei, que había estado fuera comprando provisiones. La forma en que se concentraba en las tareas del hogar, su silueta se dibujaba nítida, y cada movimiento delineaba el contorno de sus músculos tensos, especialmente cuando se inclinaba de vez en cuando, dejando entrever sus abdominales. Alto, ¿en qué estás pensando? Deja de divagar. Es un ladrón. El último fotograma de la grabación de vigilancia se congela en aquel hombre. En el instante en que se da la vuelta con el dinero en la mano, Ye-Zikyu se acurruca en el sofá, abrazando el móvil, con el corazón en el pecho. Latiendo sin control, como si en su mente se hubiera presionado el botón de reproducción en bucle, repitiendo sin parar. Un hombre guapo, con buena figura y una obsesión inexplicable por la limpieza, que había irrumpido en su mundo de una manera tan absurda y extraña. Cuanto más pensaba en ello, más se le calentaban las mejillas, más recordaba, más acelerado le latía el corazón. Al cabo de un rato, respiró hondo, intentando calmar el corazón agitado y las mejillas ardientes, y luego tomó una decisión en secreto. Con los dedos blancos y largos temblorosos, cogió el teléfono. Desbloqueó la pantalla, y su voz arrastraba un leve tono de vergüenza y una oculta emoción. ¿Hola? ¿110? Quiero denunciar un robo. Un ladrón muy extraño ha entrado en mi casa. Después de salir de la casa de Ye-Zikyu, la noche ya se había extendido por las calles. Deambulé hasta la calle de comida, con esos 1000 y pico yuanes en el bolsillo, pero sentía que el bolsillo pesaba y se hundía. No era el peso del dinero, sino una opresión en el pecho. Este trabajo había salido a pérdidas, puro ruido y pocas nueces. Si se llegara a saber, los colegas del gremio se partirían de risa. Agotado física y mentalmente. Y con el estómago pegado a la columna, las piernas fueron más rápidas que la cabeza y me metí directamente. Jefe, un tazón grande de fideos de carne, con extra de carne y huevo. Dejé el dinero sobre la mesa grasienta, con la voz que delataba el agotamiento de todo un día de limpieza. El jefe, con soltura, respondió. Va, Xiao Wei, hoy tienes una pinta de estar muy cansado. Gruñí una respuesta vaga, busqué un rincón y me dejé caer. En el local flotaba el aroma puro del caldo de huesos. Y el humo de la vida callejera, que me hizo sentir, de repente, que por fin había regresado del campo de batalla de Ye-Zikyu al mundo real. Los fideos llegaron pronto, cogí los palillos y los removí. Soplé el vapor y estaba a punto de llevármelos a la boca, cuando en ese momento, varias figuras con uniforme de policía irrumpieron de repente. ¡Alto, policía! Antes de que pudiera reaccionar, mis brazos fueron inmovilizados a la espalda, y con un chasquido seco. Un par de esposas heladas me ceñían las muñecas. El bocado de fideos que tenía junto a la boca cayó de vuelta al plato, salpicando unas gotas de aceite. Todos los comensales se quedaron boquiabiertos. Las miradas se concentraron en mí. En mi cabeza, un zumbido. Y de repente, un vacío total. Sabía que en este oficio, caer era cuestión de tiempo, como quien va junto al río. Y acaba mojándose, pero ¿tan rápido? ¿Las cámaras? Eso es, seguro que son las cámaras. En la casa de Ye-Zikyu. Seguro que había una cámara oculta. Mierda, yo, tan metido en limpiar. ¿Cómo pude olvidar lo más importante, el instinto profesional? ¿Cómo te llamas? Un joven policía me interrogó con cara seria. Zhang Wei. Tenía la cabeza gacha y la cara ardiendo. No por haber sido atrapado, sino por la forma tan humillante de caer, joder. Esta tarde, ¿fuiste tú quien entró en el apartamento 1704 del complejo Li Jinyuan? Continuó interrogando el policía. Sí, lo reconozco. Las cámaras seguramente lo grabaron todo, con las pruebas y el botín, negarlo sería inútil. Lleváoslo. 2 policías me sacaron a la fuerza del local de fideos. Y me metieron en el coche patrulla. A través del cristal, vi a los transeúntes señalando. Y la cara de Lao Chen, entre asombro y lástima. Se acabó. Esta vez, todo se acabó. Robo con allanamiento, aunque la cantidad no era enorme. Pero suficiente para meterme en un lío. Mi madre sigue en el hospital esperando dinero. Soy un inútil. Sentado en la sala de interrogatorios, con una luz que lastimaba los ojos, conté todo lo ocurrido. De principio a fin, incluyendo cómo forcé la cerradura, cómo me impactó lo que vi. Cómo, sin saber por qué, me puse a limpiar a fondo. Y cómo cogí esos 1895 yuanes como pago por el trabajo. Incluso dejó una nota insultándole por ser un desastre. El policía que tomaba la declaración escuchaba con una expresión en el rostro. Que era todo un espectáculo, claramente quería reírse, pero se lo contenía a duras penas. Zhang Wei. ¿Esto se considera un acto espontáneo de robo con buena intención? ¿O más bien una acción heroica? No, ayudar a los demás. Respondí con el rostro afligido. Camarada policía, acepto mi condena. Solo fue un impulso de mis manos. Impulso sí, pero no toqué ni un centavo de ese dinero, lo llevaba todo en el bolsillo. Lo devuelvo íntegro.
Acepto cualquier sanción que corresponda. Terminado el proceso. Me detuvieron temporalmente en una celda. Tumbado en la dura litera, miraba fijamente el techo. Mi interior era un torbellino, todo tipo de emociones. A la mañana siguiente, cuando estaba reflexionando sobre la vida, el oficial de custodia se acercó. Zhang Wei. Sal un momento. Pensé que sería para un interrogatorio, así que salí cabizbajo. Nunca imaginé que, en la sala de recepción, además de los uniformados, también estuviera una mujer. En el aire de la sala flotaba una tensión sutil e indescriptible. Mantenía la cabeza gacha. Solo captaba con el rabillo del ojo esa cálida figura. Ye Zikyu hoy llevaba un vestido azul claro. Con su largo cabello negro azabache cayendo suavemente sobre los hombros. Estaba junto a un oficial, con una chispa de terquedad en sus ojos. Pero también un atisbo de una alegría difícil de definir. Zhang Wei, ¿verdad? Un oficial de mayor edad tomó la palabra primero. Tras nuestra verificación y la comunicación con la señorita Ye Zikyu, tenemos varios puntos que aclararle. Mi corazón se encogió de golpe. Conteniendo la respiración, esperé el veredicto final. En primer lugar, según la normativa local, el umbral para la apertura de un caso penal por robo suele fijarse en 2000 yuanes. El oficial hizo una pausa, miró primero hacia mí y luego se volvió hacia Ye Zikyu. El efectivo que usted tomó ese día, la señorita Ye lo ha confirmado. Suma 1895 yuanes. Esa cifra no alcanza el umbral para iniciar un caso. A continuación, el tono del oficial se suavizó notablemente. La señorita Ye Zikyu, tras conocer todos los detalles, nos ha presentado voluntariamente un escrito de disculpa, manifestando que no tomará ninguna acción legal contra usted. Al oírlo, levanté la cabeza de golpe y miré a Ye Zikyu con incredulidad. Ella, justo en ese momento, también desvió la mirada hacia mí. Nuestras miradas se encontraron en el aire. Ella, como un cervatillo asustado, apartó la vista rápidamente hacia otro lado. Lo más extraño fue que en sus mejillas pálidas apareció un sospechoso rubor. Yo había forzado la cerradura de la casa de Ye Zikyu y me había llevado más de 1000 yuanes en efectivo. No solo no me denunció, sino que además entregó un escrito de disculpa. Finalmente, el oficial carraspeó, como esforzándose por mantener su seriedad. Su acción, aunque constituye una invasión ilegal de domicilio y una intención subjetiva de robo, durante el proceso de ejecución la situación fue, ciertamente, especial. Considerando todo en conjunto, usted es un delincuente primario, con una actitud de arrepentimiento muy sincera. Como el monto involucrado no alcanza el umbral para iniciar un caso, y ha obtenido el pleno perdón de la parte perjudicada, tras nuestra deliberación, hemos tomado la decisión final, no se abrirá una investigación penal por su conducta. Sin investigación penal, ¿estoy a salvo? Esa enorme sorpresa cayó sobre mí. Y me dejó aturdido. Sin embargo, continuó el oficial, con un giro repentino en su tono. La ley no es un juego. Invadir ilegalmente el domicilio de otra persona ya es, de por sí, una clara infracción legal, considerando la naturaleza especial de su conducta y la posible perturbación al orden social, hemos decidido imponerle una sanción de 15 días de detención administrativa, junto con la correspondiente educación legal. Esperamos que reflexione profundamente y no vuelva a cometerlo. Sea una persona honrada. 15 días de detención, comparados con la posible condena de prisión que podría haber enfrentado. Era como pasar de una sentencia grave a una leve, tan leve que casi flotaba. Acepto. Reflexionaré bien. Muchas gracias, gobierno. Muchas gracias, oficial. Asentí sin parar, con esa enorme piedra en el pecho. Que por fin volvía a su lugar. Terminados los trámites, seguí al custodio hacia la salida. Listo para dirigirme al centro de detención. Al pasar junto a Ye Zikyu, no pude evitar detenerme. Con sentimientos encontrados, la miré. Señorita Ye. Gracias. Balbuceé esas palabras, sin saber qué expresión poner ante mi víctima. Entrar a robar y terminar sin caso penal, con 15 días extra de pensión completa y educación legal. Menuda experiencia la mía. Es algo único en el mundo. Ye Zikyu levantó la cara, y el rubor en sus mejillas aún no se había disipado por completo. Bajó rápidamente la voz y dijo, en realidad, debería agradecerte a ti. Me ayudaste a limpiar la casa y la dejaste tan ordenada. Nunca había estado tan limpia, su tono se fue apagando, hasta volverse casi un susurro. El guardia de la correccional tosió en el momento justo. Me apresuré a seguirlo, pero dentro de mí era como si hubieran revolcado un botiquín de especias, agridulce, todo mezclado. ¿Cómo demonios funciona la mente de esta mujer? Los 15 días en el centro de detención pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Aparte de estudiar las leyes y regulaciones, el resto del tiempo lo dediqué a reflexionar sobre la vida. Lo tenía completamente claro, no podía volver a meterme en esas artimañas. Esta vez había tenido suerte. La próxima vez, quién sabe qué pasaría. Incluso por mi madre postrada en la cama. Tenía que buscar un trabajo honesto. Al cruzar la puerta del centro de detención, la luz del sol afuera era tan brillante que casi cegaba. Respiré hondo el aire de la libertad, listo para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Pero justo al llegar a la esquina, un Porsche blanco como la nieve se deslizó silenciosamente a mi lado.
La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro de Yezikyu, maquillado con esmero. Sonrosado y encantador. Zhang Wei, has salido. Me quedé paralizado. Las alarmas en mi corazón sonaron al instante. ¿Qué está haciendo esta chica? Señorita Ye, ¿necesita algo? ¿El caso no está cerrado? ¿Qué más quiere? Yezikyu se mordió el labio inferior, como si hubiera tomado una gran decisión. Bueno, para celebrar tu libertad, te invito a cenar. Considéralo como agradecimiento por haberme ayudado con la limpieza la última vez. Mis ojos se abrieron de par en par. Casi pensé que mis oídos me estaban fallando. La víctima organizaba una cena para el perpetrador. Con la excusa de agradecerle por haber limpiado la casa que había sido allanada ilegalmente. Señorita Ye. Esto no parece apropiado, ¿verdad? Antes yo. Ay, deja el pasado atrás. Ya te perdoné. Solo dime si aceptas o no. Su tono tenía un toque de coqueta terquedad, pero sus ojos estaban llenos de expectativa. Incluso había una certeza que no podía rechazar. Al verla así, como si me hubiera hechizado, sin saber cómo, asentí. Bueno, está bien. Incómodo, abrí la puerta del copiloto. Me senté. Dentro del coche flotaba un aroma fresco a limón, igual que el que había en su casa después de la limpieza. Mezclado con el agradable perfume de ella. El asiento era suave, el ambiente tranquilo, pero eso solo me hizo sentir más incómodo. Alguien como yo, recién salido de prisión, junto a un coche lujoso y una mujer hermosa. Era una combinación completamente discordante. Yezikyu también parecía tensa. Con ambas manos firmes en el volante, conducía concentrada. Pero de reojo me lanzaba miradas rápidas. Finalmente, el coche se detuvo frente a un restaurante privado de aspecto elegante y refinado. Natural, tranquilo y de buen gusto. La decoración era exquisita y cuidadosa. Era un mundo completamente diferente a los pequeños restaurantes llenos de vida cotidiana a los que solía ir. Mientras hojeaba el menú, sus ojos casi no se detenían en la columna de precios. Con fluidez, pidió varios platos. ¿Tienes alguna restricción alimentaria? Respondí brevemente, no. Todo está bien. En ese momento, no tenía la mente para estudiar los platos. Mi cabeza solo daba vueltas a esta extraña situación. Cuando los platos llegaron uno tras otro, y el salón privado quedó solo con nosotros dos. La atmósfera se volvió aún más sutil. La mesa estaba llena de manjares exquisitos, con buen color y aroma. Pero al llevarlos a la boca, me sabían a cera. Señorita Ye, ¿por qué me ayudas? Y además me invitas a cenar. ¿Yo? Al fin y al cabo, soy un... Esas dos palabras se quedaron en mis labios, sin poder salir. Pero ella lo sabía muy bien. Solo vi como un leve rubor subía a sus mejillas. Con los palillos, revolvía los granos de arroz en su plato, una y otra vez. Su voz era muy baja, al principio, si estaba enojada y asustada. Pero luego, al ver las cámaras, pensé que eras muy extraño. No parecías un mal tipo. Hizo una pausa, levantó la cara. Y me miró con ojos brillantes. ¿Has visto algún ladrón que se tome un día entero para hacer una limpieza profunda en la casa de la víctima? Y al final, deja una nota educando a la gente, ¿sabes? Cuando estabas trapeando, la cara que ponías al ver las manchas difíciles. Y cuando doblabas mi ropa interior, esa expresión. Entre asco y seriedad, era tan divertida. Mi cara se puso como si la hubieran quemado, desde la raíz del cuello hasta la frente, todo se enrojeció. Ella había revisado todas las cámaras. Incluso esos detalles son realmente vergonzosos. Yo estaba. Tuve un ataque de TOC. Iba a decir algo, pero Yezikyu de repente esbozó una sonrisa. Lo sé, por eso te encuentro especial. Me puso un poco de verduras en el cuenco. Su tono se volvió más relajado. Hablando de eso, todavía tengo que agradecerte. Ese día, al abrir la puerta de casa, esa limpieza me hizo sentir que todo el tiempo siguiente se volvía más luminoso. Además, pedí que investigaran. Y supe que tu madre está en el hospital y que justo necesitas dinero. Así que... Mi corazón se encogió de repente y la miré con desconfianza. ¿Ella me investigó? Yo, no malinterpretes. No tengo malas intenciones. Solo quiero echarte una mano. Ya ingresé un adelanto para los gastos médicos de tu madre. No tienes que preocuparte por eso por ahora. ¿Qué? ¿Ella cubrió los gastos médicos por mí? Estas palabras fueron como una bomba inesperada que me dejó la mente en blanco. No, no puedo aceptar ese dinero. No somos parientes ni amigos. Además, yo todavía, casi sin pensarlo, lo solté. Ella me interrumpió directamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acercándose un poco más a mí. Su aliento cálido, envuelto en aroma de perfume, casi rozó mi mejilla. Su voz adquirió un tono más ambiguo. Te he dicho que es un préstamo. No te lo estoy regalando. Si te sientes incómodo, puedes devolvérmelo poco a poco. ¿Yo? ¿Cómo puedo devolverlo? Subconscientemente iba a decir que ni siquiera. Tengo un trabajo decente. Pero al levantar la vista, me encontré con sus ojos tan cercanos, llenos de brillo acuoso, que reflejaban claramente mi aspecto desaliñado en ese momento. Es muy fácil. ¿Puedes seguir limpiando mi casa para saldar la deuda? Esa habilidad tuya la he estudiado repetidamente y estoy muy satisfecho. Te pagaré 1000 por cada visita,
¿qué te parece? ¿1000 por cada visita? Ese precio supera con creces el del mercado. Y además, las palabras, limpiar mi casa, salieron de sus labios, combinadas con la distancia y el contenido de su mirada. Cambiaron por completo el significado. Ya no parecía un simple trabajo físico. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Y mi nuez se movió involuntariamente hacia arriba y hacia abajo. Parecía que en el aire circulaban innumerables corrientes eléctricas diminutas. La temperatura del reservado parecía haber subido unos grados. ¿Tú, qué quieres decir exactamente con esto? Él se recostó en el respaldo de la silla, levantó la copa y la movió suavemente, lo que dicen las palabras, ¿no? Pero su mirada seguía firmemente enganchada a mí. Después de aquella cena de cangrejos de ambiente tan sutil, entre Yezikiu y yo, pareció establecerse una línea extraña. Cada 3 o 4 días, su mensaje llegaba puntualmente. Con el mismo contenido y un tono muy seguro, la casa está otra vez desordenada. Ven a limpiar rápido. Al final del mensaje siempre había una transferencia de 1000 completos. Cada vez me repetía a mí mismo que esto era pagar una deuda, un trabajo serio. Pero cada vez que cogía la llave y abría la puerta del 1704, enfrentándome a una habitación que, aunque no era tan desastrosa como la primera vez, seguía siendo un caos, sentía en el pecho una incomodidad inexplicable. ¿Qué clase de papel estoy desempeñando? ¿Soy un limpiador exclusivo? ¿O su fetiche particular? ¿Un juguete proyectado en un lujoso apartamento? Cuando limpiaba, a veces Yezikiu estaba en casa, a veces no. Cuando estaba, se acomodaba en el fondo del sofá, reclinado, trabajando en su portátil. O viendo series. De vez en cuando, desviaba la mirada de la pantalla. Y seguía mis movimientos. Esa mirada no era de supervisión, sino más bien de apreciación y degustación. Lo que hacía que se me pusiera la piel de gallina y hasta redujera la fuerza al fregar el suelo. Una vez, mientras luchaba contra una mancha de grasa añeja en la encimera de la cocina, él se acercó arrastrando unas zapatillas de felpa. Zhang Wei, ¿solo sabes limpiar? Tengo hambre. Ya estoy harto de pedir comida a domicilio. Ni siquiera levanté la vista y respondí de mal humor. Si estás harto del delivery, aprende a cocinar tú mismo. No sé cocinar, dijo él, con un tono que añadió un toque de mimo, viendo lo rápido que trabajas, seguro que tampoco se te da mal cocinar. Demuéstrame algo. No sé si fue por su actitud o porque en el fondo quería demostrar algo. Pero, como si un fantasma me hubiera poseído, solté el trapo, me lavé las manos y abrí la puerta de su nevera. Dentro había bastantes ingredientes, parecía que los había comprado hacía poco. ¿Qué quieres comer? Me até el delantal y respondí con tono rígido. Lo que sea. Tú comes lo que yo cocine, ese día. Así que usé los ingredientes que había en la nevera y preparé una mesa sencilla de 3 platos y una sopa. Costillas estofadas, lubina con enoki, brócoli con ajo. Además de un cuenco de sopa de tomate y huevo. Todos eran platos caseros comunes, pero el punto de cocción y el sazón los controlé a la perfección. Cuando serví la comida, Yezikiu probó la primera costilla. Y sus ojos se curvaron en 2 lunas crecientes. Zhang Wei, está delicioso. Comía vorazmente, sin preocuparse por las apariencias, mientras se llevaba comida a la boca. Y entre bocado y bocado elogiaba con voz confusa, mejor que un chef de hotel de 5 estrellas. Tu habilidad es increíble. Al verlo comer con tanto placer, la renuencia en mi corazón disminuyó inexplicablemente. Un poco, incluso sentí una leve y sutil sensación de logro. Después de esa comida, Yezikiu me pidió que limpiara con más frecuencia, y el enfoque pasó claramente de barrer y ordenar a cocinar. Hasta que un día, justo después de arreglar el área que me había indicado, me preparaba para ir a la cocina. Cuando me llamó a la sala de estar, Zhang Wei, hablemos de algo, dijo con una voz llena de alegría. Mira, eres excelente limpiando y cocinas justo como me gusta. Por mi parte, justo necesito a alguien de confianza para manejar las tareas diarias. Deja de hacer trabajos temporales. Mejor ven a ser mi ama de llaves de tiempo completo. ¿Qué te parece? ¿Tiempo completo y viviendo aquí? Sí, 10.000 de salario mensual, comida y alojamiento incluidos. También cubriré todos los gastos médicos de tu madre hasta que se recupere. ¿Qué dices? Con estas condiciones, no tienes motivos para negarte, ¿verdad? 10.000 mensuales, todos los gastos médicos de mi madre cubiertos. Eso no eran solo condiciones generosas, era claramente un pastel caído del cielo. Que cayó justo en mi necesidad más apremiante. No tuve margen para rechazar, y tampoco quería hacerlo. Así que, simplemente empacé mi equipaje y me mudé oficialmente a la habitación de invitados en casa de Yezikiu. Mi identidad pasó de limpiador temporal a ama de llaves residente. El trabajo, como ella dijo, era limpiar y cocinar. Y ocasionalmente hacer algún recado. Su generosidad para pagar era asombrosa, incluso me adelantó el salario del primer mes. Para que pudiera enviarlo a casa. Sin embargo, desde el momento en que me mudé a su casa, la alegría inicial de ese pastel caído del cielo pronto fue reemplazada por una tortura que crecía día a día. La fuente de esa tortura era la propia Yezikiu. Ella parecía haber liberado su naturaleza por completo, o más bien, había dejado caer todas sus máscaras frente a mí. Su vestimenta en casa se volvió cada vez más atrevida.
con esos camisones de seda con tirantes finos casi como su uniforme. La tela, fina como alas de cigarra, se ajustaba a su figura curvilínea y bien proporcionada. Antes no había tenido oportunidad de observarla con detalle, pero ahora, bajo el mismo techo, me di cuenta de que su cuerpo era increíblemente perfecto. Era como un ramo de rosas silvestres creciendo sin control, brillante y llamativa, exudando una fragancia irresistible. Y yo, su supuesto ama de llaves, día tras día bajo ese impacto visual extremo. Luchaba por mantener los pocos restos de cordura. Me repetía a mí mismo, Zhang Wei. Estás aquí para trabajar, ella es tu empleadora que te paga. Los gastos médicos de tu madre están en sus manos. No te atrevas a tener pensamientos inapropiados. Así que hacía todo lo posible para actuar como un ama de llaves ciego y sordo. Cuando ella pasaba frente a mí con ropa ligera, inmediatamente bajaba la cabeza y me concentraba en limpiar la mesa. Cuando se agachaba para recoger algo mostrando una curva tentadora, me daba la vuelta para estudiar la llama de la estufa. Yezikyu parecía decidida a probar los límites de mi autocontrol, disfrutando saltando repetidamente sobre mi línea de base. El tiempo pasó en silencio, entre mi incomodidad como ama de llaves residente y su actitud tranquila y despreocupada, pasando las páginas del calendario. Una tarde de fin de semana, salió del dormitorio después de cambiarse de ropa. Zhang Wei. Vamos, acompáñame a salir un momento. ¿A dónde? Al cine. Un colega me dio las entradas, no las dejaré perderse. Llegamos al cine, recogimos las entradas, entramos y nos sentamos. Solo cuando las luces se apagaron y la banda sonora siniestra y escalofriante comenzó a sonar, me di cuenta tardíamente. Esto es, una película de terror. Instintivamente giré la cabeza. Hacia Yezikyu a mi lado. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, parpadeando. El ritmo de la película era muy rápido, con sustos uno tras otro, cada vez que aparecía una figura fantasmagórica en la pantalla. O un efecto de sonido explotaba de repente, Yezikyu se sobresaltaba y jadeaba en voz baja. A menos de 20 minutos del inicio, ya se había deslizado inconscientemente de su asiento al mío. Con el brazo apretado contra el mío, transmitiendo un leve temblor. Oye, ¿estás bien? No pasa nada, dijo con terquedad. Pero su voz temblaba claramente. Solo tengo un poco de frío. El aire acondicionado está muy bajo. Pero mi instinto me dice que estaba más asustada que otra cosa. Luego, un flash de una escena extremadamente sangrienta, acompañado de los gritos desgarradores del personaje. Yezikyu soltó un leve grito, y de repente se encogió hacia mí, enterrando su cabeza en mi pecho. El suave y fragante cuerpo chocó contra mí sin ninguna defensa. El agradable aroma de su cuerpo se mezclaba con el dulce olor de las palomitas del cine. Un olor agrio invadió mi nariz, y mi cuerpo se quedó paralizado al instante. Mis brazos quedaron suspendidos en el aire, sin saber dónde colocarlos, mi mente en blanco. Solo quedaba ese cuerpo tembloroso en mis brazos, con una sensación increíblemente clara. ¿Miedo? Si tienes miedo, no mires. No, no puedo. No, no podemos quedarnos. Ella enterró su rostro en mi pecho y respondió con voz apagada. Pero no mostró ninguna intención de levantarse de mis brazos. Así que, durante la segunda mitad de la película, prácticamente pasó todo el tiempo en mi regazo. Me había convertido en un enorme cojín humano. Sin atreverme a moverme, finalmente rodeé su espalda con mis brazos de forma vacilante. Con cuidado, temiendo tocar alguna parte inapropiada. ¿La trama en la pantalla? No pude prestarle atención ni un segundo. Todos mis sentidos estaban ocupados por la mujer en mis brazos. Sus cabellos rozaban mi barbilla, cosquilleando. Su respiración, a través de la tela, calentaba mi piel. Su suavidad presionada contra mí. Esto era, sin duda, el más dulce de los tormentos en este mundo. Las luces de la sala se encendieron de repente. Entonces ella, como si la hubieran quemado, saltó de mis brazos de golpe, con las mejillas intensamente rojas. Vámonos. Se levantó primero y casi huyó. Respiré profundamente, reprimiendo la inquietud en mi pecho, y la seguí. De camino a casa. En el coche flotaba un silencio sutil. Ella se concentraba en el volante, mientras yo giraba la cabeza para mirar la noche que pasaba rápidamente por la ventanilla. Pero la suave sensación de aquel abrazo y los latidos de mi corazón como un tambor no se disipaban. Pensé que todo había terminado. En plena medianoche, cuando estaba medio dormido, llamaron suavemente a la puerta de mi habitación. Zhang Wei, ¿estás dormido? La voz de Yezikyu, teñida de timidez, llegó desde el otro lado de la puerta. Me esforcé por levantarme de la cama. Abrí la puerta. Allí estaba ella, con un camisón de seda casi transparente, cubierto por una chaqueta fina. Llevaba una almohada en brazos, descalza, con los ojos ligeramente enrojecidos. Parecía un conejo asustado. Tengo un poco de miedo. Las imágenes de esa película no dejan de rondar en mi cabeza. No puedo dormir. ¿Podría dormir en el suelo aquí? Al verla tan lastimera. Y al echar un vistazo a su atuendo casi inexistente, sentí que mis sienes latían con violencia. Dejarla hacer un futón en mi habitación. ¿Qué clase de escena sería? Un hombre y una mujer solos, leña y fuego. Pero ella era mi jefa. Quien me pagaba el sueldo y me adelantaba el dinero para la medicina de mi madre.
En ese momento, asustada como estaba, solo pedía un pequeño favor. Respiré hondo. Tú duermes en la cama, yo haré un futón en el suelo. ¿Cómo es posible? No hay problema. Mi tono fue firme. Ya estaba sacando las sábanas de repuesto del armario. Eres la empleadora, no hay razón para que la empleadora duerma en el suelo. Ella me observó en silencio mientras preparaba el futón. Entonces, gracias. Respondió en voz baja, y subió a mi cama con cuidado. Apagué la luz del techo, dejando solo la tenue luz de la mesita de noche. Luego me tiré rápidamente al futón, de espaldas a la cama. Con los ojos cerrados con fuerza. Buenas noches, Zhang Wei. Su voz llegó desde la cama. Con un leve tono nasal casi imperceptible al final. Buenas noches. La habitación volvió al silencio. Solo quedaban 2 respiraciones suaves, claramente distinguibles. Incluso podía captar los pequeños movimientos de ella al darse vuelta en la cama, el roce sutil de la tela. En la quietud de la noche, esos sonidos se amplificaban varias veces. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que, entre el profundo cansancio y la tensión nerviosa, caí en un sueño pesado. En el sueño, volví a mi infancia. Sostenía en mis brazos al viejo gato naranja que habíamos tenido durante años. Su cuerpo era todo pelusa, cálido. Y desprendía el olor del sol. Se acurrucó en el hueco de mi brazo, buscando un lugar cómodo, y ronroneó satisfecho desde la garganta. Instintivamente apreté mis brazos, atrayendo ese bulto cálido más cerca de mí. Mi mejilla rozó su suave frente. Una sensación de tranquilidad y satisfacción nunca antes experimentada me envolvió por completo. ¡Qué sueño tan maravilloso! Después de esa noche juntos en la misma habitación, la línea entre Ye Zikyu y yo se volvió cada vez más borrosa y sutil. Ella parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo. La frecuencia con la que me pedía que la acompañara los fines de semana aumentó de repente. Lo llamaba al experimentar la vida, diciendo que no podía estar siempre encerrada en casa. Pero cada salida estaba cargada de una corriente subterránea de ambigüedad indescriptible. En las exposiciones de arte, ella usaba una falda ajustada hasta la cadera, y cuando me inclinaba para leer las descripciones de las obras, se agachaba justo en el momento preciso. En las nuevas tiendas de lujo, cuando se probaba vestidos de precios escandalosos, siempre levantaba la cortina del probador. Zhang Wei, ¿este me queda bien? Esas citas intensas y frecuentes, junto con el silencio y los días de convivencia cotidiana, también dejé de limitarme a la superficie de su ser. Cuando su ánimo se relajaba, ella contaba fragmentos de su vida, y poco a poco fui armando su historia. Una típica heredera de familia adinerada. Su padre había dirigido en sus primeros años una empresa de considerable tamaño, con una posición económica desahogada. Mas los designios del cielo son impredecibles. Su padre contrajo una enfermedad incurable hace unos años. Antes de morir, por alguna razón que desconozco, transfirió la mayor parte de las acciones de la compañía, dejando suficientes bienes para que madre e hija vivieran sin preocupaciones el resto de sus vidas. Ellas sufrieron un duro golpe y quebraron. Desde entonces, han estado viajando por todo el mundo para distraerse. Rara vez vuelven a casa, y ella misma admitió estar harta de esas fiestas de lujo y bullicio. Y de la vida social de las celebridades, todo le parecía insípido. Por eso, buscó un trabajo administrativo sencillo y tranquilo. Solo para matar el tiempo. Entonces, ¿por qué no contrataste antes a una empleada por horas o una niñera de verdad? Finalmente solté la duda que había guardado en mi corazón por mucho tiempo. Con su situación económica, encontrar a un profesional de la limpieza era tan fácil como sacar algo del bolsillo. ¿Por qué dejar la casa hecha un desastre, como unos calzoncillos, y recurrir a mí, un ladrón aficionado? Al oír esta pregunta, Ye Zikyu, que estaba colocando en un jarrón el ramo de lirios que acababa de comprar, hizo una pausa en su gesto, giró la cara hacia mí y me dedicó una sonrisa. La gente de fuera nunca será tan atenta como tú. En esa sonrisa había una pizca de autodesprecio, mezclada con algo indefinible. Su tono era ligero, y sus ojos vagaron lentamente sobre mi rostro, sin darme una respuesta real. Así pasaron los días, en la tensión de mi papel de empleado doméstico y la creciente cercanía con Ye Zikyu, hasta que llegó el día de mi cumpleaños. Casi me olvido de esa fecha, pero temprano recibí un mensaje de felicitación de mi anciana madre, lo que me causó cierta amargura. Entonces Ye Zikyu, con aire misterioso, se acercó a mí. Zhang Wei, hoy hace muy buen tiempo. No te quedes encerrado en casa, acompáñame a dar una vuelta. Ni siquiera tuve tiempo de pronunciar una palabra, cuando ya me había arrastrado fuera de casa. Ese paseo duró desde el amanecer hasta el anochecer. Parecía haber preparado un itinerario perfecto de antemano, con un ritmo apretado, pero lleno de detalles ingeniosos. Fuimos a esa exposición de tecnología que siempre había deseado visitar, pero que no me atrevía a pagar por la entrada. Luego almorzamos en un restaurante giratorio de la última planta, con una comida exquisita y elegante. Por la tarde, incluso me arrastró a esa tienda que tanto me fascinaba cuando era niño. Cuando empuñaba la pistola para disparar, era torpe y adorable. Al tirar al blanco, no tenía ningún ritmo. Pero al reír, lo hacía con más desenfreno que nadie, como una estudiante de secundaria que se hubiera escapado de clase.
Al caer el sol, llevaba las manos llenas de bolsas grandes y pequeñas, en su mayoría. Eran sus compras. Mis piernas estaban tan entumecidas que parecían no pertenecerme. ¿Qué quieres cenar? Invito yo. Tú eliges el restaurante. Mirando las luces de la ciudad que se encendían una tras otra, una sensación indescriptible de apego y cierto anhelo brotaron en mi corazón. ¿Qué tal si cenamos en casa esta noche? Te cocino yo. Ezequiel se enderezó un poco. Y luego sus ojos se curvaron como medialunas. Está bien. Cenemos en casa. Vamos al supermercado a comprar. Giramos hacia el supermercado cercano. Ella empujaba el carrito, como una niña. Curiosa por todo. Ah, mira este ingrediente interesante. ¿Sabes cocinarlo? ¿Y ese? Quiero comer tu plato estrella. Al final, llevamos varias bolsas repletas de ingredientes y volvimos al apartamento 1704. En la cocina, me até el delantal. Y me sumergí en el ajetreo de la cocina. Ella, por una vez, no se acurrucó en el sofá, sino que colocó una lámpara alta y se sentó en la isla de la cocina. Con la barbilla apoyada en las manos, observándome en silencio. Lavaba verduras, cortaba, salteaba y sazonaba. Yo estaba completamente concentrado frente a la hornilla, lo único que ella podía captar con el oído era el rítmico corte del cuchillo sobre la tabla, el chisporroteo del aceite en la sartén. Y mis ocasionales indicaciones, pásame ese plato. ¿Bien? Y mi ocasional chirrido, pásame ese plato, está bien. Tráeme una cebolla. Ya voy. Él se acerca como una abeja diligente. Ayudándome en la cocina, un suave halo de luz cálida nos envuelve, llenando la estancia de una atmósfera. Nunca antes había experimentado tanto encanto y paz. Cuando la última sopa sale de la olla, la mesa ya está repleta. Platos de colores y aromas deliciosos. Ezequiel saca de no sé dónde una botella de vino tinto que parece costosa. Con destreza, abre el corcho y vierte el vino en el decantador. Ella sonríe mientras me sirve una copa. Luego se sirve a sí misma hasta el borde. Buen trabajo, chef. Contemplando todos estos platos en la mesa, y luego mirando ese rostro sonriente y encantador frente a mí. Algún rincón de mi corazón se siente como empapado de agua tibia, blando y derretido. Hacía mucho que no saboreaba esta sensación de hogar, pero justo cuando iba a disfrutar de esta extraordinaria cena de cumpleaños, Ezequiel extendió la mano y me sujetó suavemente la muñeca. Sus ojos brillaban con picardía y expectativa. Falta el paso más importante. El regalo de cumpleaños. Me quedé atónito, mi corazón ya. Nada de eso cuenta, me interrumpió, se enderezó. Me llevó hasta el sofá de la sala y me hizo sentar. Siéntate aquí. Cierra los ojos, no hagas trampa. Su tono tenía un capricho que no admitía discusión. Cerré los ojos sin decir palabra, sintiendo a la vez curiosidad y gracia. Sin saber qué nueva ocurrencia tendría esta señorita. Escuché sus pasos ligeros, dirigiéndose hacia el dormitorio, seguido por el tenue sonido de la puerta cerrándose. Los segundos pasaban. En la sala podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Qué estará haciendo? Justo cuando ya no podía contenerme y quería abrir los ojos para espiar, llegó un tenue tintineo de joyas. Y una fragancia sutil y elegante, muy diferente del perfume que solía usar. Puedes abrir los ojos, dijo su voz, envuelta en un nerviosismo y timidez apenas perceptibles. Levanté lentamente los párpados. En ese instante, mi respiración se detuvo y mi corazón perdió un latido entero. Bajo la suave luz de la sala, Ezequiel estaba de pie en silencio. Se había cambiado a un espléndido anfú. Una falda de pecho azul agua, de seda fina, bordada con delicados motivos de loto entrelazado. Las mangas anchas caían como nubes, la falda fluía como hilos dorados hasta el suelo. Su largo cabello negro, recogido en un elegante moño, con algunos mechones sueltos en las mejillas, realzando aún más su piel clara como la nieve. Sus cejas y ojos parecían pintados. Normalmente era desenfadada o coqueta, pero ahora parecía una doncella salida de una pintura antigua. Hermosa y etérea, irradiaba un aura celestial, como si no perteneciera al mundo mortal. Al verme embobado, se mordió los labios y sonrió suavemente, sus mejillas teñidas de un leve rubor. ¿En serio? ¡Feliz cumpleaños! ¿Yo? Te bailaré algo, como regalo de cumpleaños. Dicho esto, sin darme tiempo a reaccionar, inclinó ligeramente la cabeza y con sus delicadas manos, formó un elegante gesto. La melodía de música antigua comenzó a sonar lentamente, y su figura también se fue desplegando con gracia. Las mangas de agua volaban como nubes, azules como la niebla, la falda ondulaba como ondas, como un sueño irreal. Sus pasos de baile no eran muy expertos ni fluidos, las transiciones básicas incluso mostraban cierta torpeza, pero esa concentración absoluta, esa entrega sin reservas, junto con el profundo afecto en sus ojos al mirarme, era más impactante que cualquier técnica de baile impecable. Al girar, era ligera como una pluma, las mangas ondeaban como una flor de loto azul que florece en su máximo esplendor bajo la luz de la luna. Al volver la mirada, sus ojos parecían querer hablar pero se contenían. Llenos de estrellas y de mi reflejo, absorto y perdido. Los manjares y el vino estaban a un lado. Y además, una belleza vestida de anfu bailando solo para mí.
En ese momento. ¡Qué ladrón! ¡Qué empleado! ¡Qué empleador! Todas las barreras de identidad se desdibujaron por completo. Me hundí en el sofá. Mirando esta escena de ensueño frente a mí, sentí surgir en mi pecho una ilusión extremadamente irreal pero increíblemente intensa. ¿Quién soy yo, Zhang Wei, para merecer esto? Es como si estuviera gozando de la fortuna de un emperador, y esta concubina de belleza incomparable. Su mirada, de principio a fin, solo se posó en mí. Terminado el baile, se inclinó ligeramente. Giró de lado y alzó la vista para finalizar. La sala volvió al silencio, solo quedaron nuestras respiraciones un poco agitadas. Y esa corriente oculta de complicidad que ya impregnaba el ambiente sin necesidad de palabras. Ella se quedó quieta. Mejillas sonrojadas, pecho levemente agitado, con una mezcla de audacia y timidez, me miró. Preguntó en voz baja, frente a mí, esta mujer como un hada caída del cielo, con sus ojos que parecían mirarme fijamente. Mi corazón retumbaba tan fuerte en el pecho que mi voz salió ronca y quebrada. Me gusta mucho. Los ojos de Yezikiu se iluminaron de repente, como si miles de estrellas hubieran caído en ellos. Juntas se hundieron en sus pupilas. Su mirada se volvió aún más intensa y seductora mientras se movía lentamente para sentarse frente a mí. Bueno, comamos. Probemos el arte culinario de nuestro chefe. De acuerdo. Comer. Levanté mi copa y la choqué suavemente con la suya. El claro tintineo del cristal. Parecía una señal silenciosa que daba inicio a esta noche que, sin duda, sería inusual. Los platos eran deliciosos. Puse todo mi empeño, cada uno era mi especialidad secreta. Mientras movíamos los palillos, charlábamos sobre las anécdotas del día, de ir de compras y jugar videojuegos. El ambiente en la mesa era relajado y alegre. Ella no paraba de servirme vino. Aquellos hermosos ojos, bajo la luz de las lámparas y el reflejo del licor, brillaban como ondas de agua, cautivando el alma. El vino tinto era suave al paladar, con aromas de madera frutal. Siempre he tenido buena resistencia al alcohol. Normalmente, beberme medio litro de licor blanco no me supone un problema, pero no sé por qué, un fuerte mareo me subió de repente desde el estómago. Mi cabeza empezó a sentirse pesada y confusa, y mi vista se cubrió con una fina niebla. El rostro sonriente de Yezikiu, frente a mí, parecía estar envuelto en un suave filtro de luz, volviéndose increíblemente hermoso, casi irreal. Dentro de mi cuerpo, como si alguien hubiera encendido un fuego, sentía la boca seca y la garganta ardiente, y mi corazón latía sin control. Sacudí la cabeza, intentando despejarme un poco, pero solo sentí que el mareo se volvía más intenso. ¿Qué pasa, Zhang Wei? ¿Has bebido demasiado? La voz de Yezikiu estaba llena de preocupación. Se acercó un poco más, su aliento cálido rozó mi oreja. Levanté la vista para mirarla. Me topé con sus ojos, tan cercanos. La timidez y la expectativa que antes había en ellos habían desaparecido sin que me diera cuenta. En su lugar, había una sonrisa astuta y triunfante, cada vez más intensa. Parecía un gato que hubiera robado un pez. Algo va mal. Esta bebida está adulterada. Ese pensamiento cruzó mi confuso cerebro como un relámpago, pero ya era demasiado tarde. Una intensa sensación de debilidad invadió todos mis miembros. Intenté sostenerme para levantarme, pero solo logré tambalearme inútilmente. Mis brazos estaban tan débiles que no podía ni levantarlos. Logré articular una palabra con dificultad, y entonces el mundo empezó a girar a mi alrededor. Justo antes de que mi conciencia se hundiera por completo en la oscuridad, vi borrosamente a Yezikiu levantarse. Su rostro tenía un rubor que mezclaba timidez y determinación. Su delicada mano se movió hacia su cintura. Desató los cordones de su hermoso anfu. La piel suave de sus hombros brillaba suavemente bajo la luz. Se inclinó hacia mí, sus dedos con un aroma sutil rozaron mi frente ardiente, y susurró algo cerca de mi oído. Lo último que vi fue su sonrisa audaz, y entonces me hundí por completo en la oscuridad. Cuando desperté, la luz del sol que entraba por la ventana me cegó. Tenía un dolor de cabeza horrible, como si me fuera a partir. Frunciendo el ceño, levanté los párpados. Mi visión borrosa se fue enfocando lentamente, un techo de cristal desconocido. Debajo de mí, el colchón era muy suave. Esta no era la habitación de invitados donde había dormido. De repente, caí en la cuenta de algo. Giré la cabeza de golpe. Yezikiu yacía a mi lado, profundamente dormida. Su largo cabello negro se extendía como una cascada sobre la almohada, sus largas pestañas descansaban en paz, y el edredón, no sé cuándo, se había deslizado hasta su cintura, dejando al descubierto sus hombros redondeados y sus delicadas clavículas, sin una sola prenda. Mi mente estalló. Me quedé completamente tieso, incluso dejé de respirar. Los fragmentos de recuerdos de anoche se agolparon en mi mente. Su elegante baile, su extraña borrachera, las cintas de su ropa desatadas, y en la oscuridad, algo borroso pero ardiente. Nosotros, justo entonces. La persona a mi lado emitió un suave gemido y se despertó lentamente. Sus ojos se encontraron con mi mirada de conmoción e incredulidad. Primero se quedó atónita, luego sus mejillas se tiñeron de un rubor intenso. Instintivamente, se subió un poco más la colcha. Cubriéndose la barbilla, solo dejó ver sus ojos brillantes y húmedos, que parpadeaban mientras me miraba.
En esa mirada había timidez, nerviosismo, y también un dejo de astucia difícil de percibir. Ah, Zhang Wei, desde el día que me ayudaste a limpiar, decidí que te haría responsable, por el resto de tu vida.